Veamos qué es el efecto doming. El doming es una técnica que simplemente consiste en darle una capita de resina a la pieza, de resina transparente, pero estando fuera del molde. Al estar fuera del molde, la resina va a generar de forma natural una forma media curva, ovalada en cada uno de los lados de la pieza, haciendo una especie o simulando una especie de domo. ¿Eso por qué no se puede hacer en el molde? Porque si nosotros echamos resina acá, la resina va a tomar la forma del molde, que en este caso o puede ser media curva, pero curva en el sentido hasta un punto y después va a quedar filudo, o en este caso va a tomar la forma cuadrada y nos va a quedar una terminación cuadrada. Entonces, si queremos que quede con un acabado un poquito más natural, más redondeado, tenemos que sacarlo del molde y aplicarle la resina fuera del molde con la resina muy espesa. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, miren, acá yo tengo 2 marcapáginas, hice estos sin llenar el molde para que nos diera espacio y nos quedara como una especie de hundidito para darles ahora el efecto de doming. Cuando ustedes vayan a querer hacer el doming, no llenen el molde por completo para que les quede de hecho esta como una especie de bajadita natural que se genera al no llenar el molde. Entonces yo voy a sacar del molde ahora los marcapáginas. Todavía están un poquito blanditos de hecho. Y acá tengo unos colgantes también marinos. Traté de hacer la capita finita porque si es un colgante lo ideal es que no quede muy grueso, porque después tenemos que pasarle, ya sea ponerle un valier o una argolla de unión para colgarnos con la cadenita. Entonces no, la idea es que no sea tan grueso para que quede también un poquito más no tan tosco, un poco más fino. Entonces vamos a sacarlos del molde. Ven, si se fijan, ahí quedó con un cachito. Miren, ahí les muestro. Y saco este otro chiquitito. Listo. También, como no llené el molde, están un poquito hundidos y tienen muy pronunciadas las orillas, que están bien cortantes. Aquí vamos a hacer lo siguiente. A los marcapáginas les voy a rebajar los bordes para dejarlos un poquito más lisitos, más prolijos con el desbarbador. A los marcapáginas con el desbarbador. Y a los colgantes les voy a lijar los bordes. Este cachito más grande se lo voy a lijar con el taladrito. Y cuando ya lo rebaje voy a seguir con la lija. Acá hay un detallito importante. Yo les comentaba que al dominó no había que pasarlo sobre la lija de esta forma completa, porque o si no, no iba a lijar el centro y se nos iba a poner opaco. Eso es porque yo no le quiero dar otra capa de resina ni poner pasta de pulir, nada. Entonces tengo que tener la precaución de solamente lijar los bordes. Pero en este caso, como yo les voy a dar un doming, es decir, les voy a poner resina encima, si yo hago esto con la pieza, no importa que se me lije aquí al centro. De hecho, puede ser mejor, incluso si es que tuviese alguna imperfección. Yo puedo hacer esto completo, porque si se me pone blanquecino, como le voy a poner otra capa de resina encima, va a volver la transparencia y va a quedar perfecto. Así que en este caso, cuando vayamos a hacer doming, sí podemos pasar la pieza completa por la lija. Entonces, comencemos. El desbarbador se lo voy a pasar a los marcapáginas. Están un poquito blanditos, así que lo voy a hacer con cuidado. Lo importante es sacarle los cachitos que estén más pronunciados y que nos quede lisito. Este lo hice después de este, entonces este está más blando que este. Este ya lleva 2 días, este está un poquito más duro. Así que es un poquito más fácil así. Ya le terminé de pasar el desbarbador a los 2 marcapáginas. Han quedado lisitos los bordes.
No es necesario que los rebajemos así mucho hasta dejarlos planitos, no es necesario porque ahora falta una capa de resina y esa va a completar lo que en el fondo lo que le faltaba de llenar el molde. Entonces no es necesario, simplemente arreglar ciertos cachitos que hayan estado muy pronunciados y con eso es suficiente. Las puntitas que a veces quedan como muy filudas, entonces ahí sí le podemos pasar el desbarbador. Y ahora tenemos los colgantes. Los colgantes, este es el que quedó con un cachito más duro y más grande, entonces a este se la voy a rebajar con el taladrito. Súper. Ahí ya le rebajé y lo dejé hasta el nivel del resto de la pieza. Ahora voy a recortar un trozo. Voy a hacerlo con la lija 3000, no con la 2000. Con esta yo creo que vamos a estar bien. Lo importante es dejar los dos parejitos. No importa, como les decía, que estén más hundidos porque eso se va a rellenar con la resina que le vamos a poner ahora. Ahora vamos a pasarlo en círculos sobre la lija. Al tiro se van a dar cuenta que ya va quedando como más lisito. No es necesario que sea mucho rato, hasta que ya ustedes la pueden observar la pieza y vean que está de forma regular el borde y estaríamos listos para darle la capita de resina. Y esta lo mismo. Ya. Ahora la clave para dar el doming es que, como no tenemos un molde que contenga la resina, tenemos que trabajar con bastante precisión y delicadeza para que no se nos arrebalse. Pero la clave de eso, la clave para que no se rebalse es que la resina epóxica esté muy espesa. ¿Ok? Vamos a hacer la mezcla ahora y les voy a enseñar de cómo podemos lograr que la resina esté más espesa. Para hacer el doming vamos a hacer una mezcla de 40 ml. Ahí está la línea del 40, así que de la parte A, la resina, voy a echar hasta la línea del 20 y del endurecedor voy a echar hasta la línea del 40. Bien, ya tengo mis dos partes en el vasito, así que ahora empiezo a mezclar por 5 minutos. Ya terminé de mezclar los 5 minutos y ahora es la clave para que el doming funcione bien y no se nos arrebalse la resina y no se nos caiga por un lado, que eso sí que realmente sería fatal. Así que, ¿cuál es la clave? La clave es que la resina esté muy espesa. Como yo acabo de mezclarla, no lleva nada de mezclada. Si se fijan, está súper líquida. Si yo la aplicara así como está ahora, con esta consistencia, muy probablemente la resina va a buscar el lugar por donde colarse y se nos chorrearía. Entonces, la clave es que la resina esté mucho más espesa. ¿Y cómo se logra eso? Simplemente esperando. Desde que nosotros mezclamos, la resina empieza su ciclo de secado. Entonces va a empezar poco a poco a ponerse más espesa si es que nosotros no le ponemos calor ni nada, de forma normal. De hecho, en este caso es bueno que la pieza no esté tan caliente, tan cálida, para que
se espese más rápido y podamos ya aplicarla en nuestras piezas. Entonces ahora solo tenemos que esperar. Va a depender, no es un tiempo definido, ustedes tienen que ir viendo la resina, pero cuando ya empiece a fluir, pero a fluir muy lentito dentro del vaso, es porque ya la tenemos más o menos con una viscosidad ideal para hacer el efecto domino. Entonces ahora vamos a esperar y les cuento cuánto voy a esperar hasta que la vea adecuada. Ok chicos, han pasado exactamente 20 minutos desde que hice la mezcla y ya se siente mucho más espesa. Miren, les voy a mostrar con la paletita que fluye, pero fluye más lentito. De hecho, podría esperar un ratito más, pero creo que con esta consistencia ya está bien para poder empezar a hacerle el domino a estas 4 piececitas. Así que no se preocupen por las burbujas porque es una capa finita, entonces se van a ir reventando de a poquitos, pero nunca ocupando la pistola de calor, ¿ya? Solamente vamos a ocupar para las burbujas el spray quita burbujas, ¿ok? De hecho le voy a echar un poquito al vasito. Esta paletita ya no la vamos a ocupar, vamos a ocupar unas que son más finitas, las plásticas blancas, estas así. Esta nos va a ayudar a ir moviendo la resina hacia los bordes. Lo primero que vamos a hacer es echar resina al medio de cada una de las piezas, solo un poquito. A los marcapáginas que son un poco más grandes les echo más. Ahí. Lo mismo para este otro. A los colgantes también un poquito, en la parte siempre de al medio, para que solita la resina se vaya expandiendo y nosotros con el palito la vamos a ayudar a llegar hasta las esquinas, o sea, no hasta las esquinas, hasta el borde. Entonces ahora lo que vamos a hacer es con la paletita fina ir tirando la resina al borde de forma como si fuese, como que si estuviésemos pintando, una cosa así. Acá nos va a ayudar mucho cuando ya estemos terminando agacharnos y ver a contraluz si es que hay lugares donde no hay resina, porque si no, si quedan lugares sin resina, nos va a quedar como un hoyito. A eso le llaman coloquialmente ojitos de pescado, y es cuando no hay suficiente resina y faltó resina y quedaron espacios sin cubrir. Vamos a hacer eso a toda la pieza. Entonces desde el centro hacia afuera. La resina tiene una característica que es que se va concentrando, juntando en pozas grandes. Cuando no hay suficiente resina van a ir quedando espacios. Entonces primero mojamos la pieza completa con resina y después vamos viendo cuánto va faltando. Como es espesa, la vamos a tirar hacia afuera, pero que va a contraerse inmediatamente. Después vamos a ir revisando dónde falta. Me voy a ayudar con esta paletita para firmar la pieza y no se me vaya moviendo tanto. Para ir tirando resina hacia arriba también. Ok, creo que ahí al menos ya está con resina toda la superficie. Entonces ahora lo que tenemos que ir haciendo es simplemente ir echando gotas de resina en la parte céntrica y que solita se vaya engordando, digamos, y haciendo un domito. Vamos a ir aplicando resina de a poquito. Les voy a echar un poquito de quita burbujas de lejitos para que no se nos vaya a poner muy líquida. El quita burbujas, las gotas primero hacen como que quedara con
con textura la resina, pero al evaporarse vuelve a estar lisita, así que no se asusten. Entonces ahora, lentito y con paciencia, vamos echando gotitas siempre en el centro de la pieza. Recuerden siempre tener las piezas en una superficie planita para que no se nos vaya a ir por algún lado la resina. Y seguimos así hasta que veamos que va adquiriendo una guatita la pieza y quedando el efecto curvo que queremos lograr. La resina cada vez se está poniendo mucho más espesa, así que eso es bueno para no correr el riesgo de que se nos vaya a rebalsar, pero sí tenemos que estar vigilándola y revisando y poniéndonos al nivel de la pieza para que no nos vayamos a pasar y que le echemos demasiada, porque aunque esté espesa, pero si es demasiada igual se nos va a rebalsar, así que hay que saber cuándo parar. Los colgantes están casi listos, los marcapáginas todavía le puedo echar un poco más para que queden más gorditos, pero ya estoy terminando. Listo chicos, hasta ahí lo voy a dejar. No me voy a arriesgar a echarle más resina, pero miren, desde este ángulo se puede notar la guatita que les queda a las piezas. Quizás le eche un poquito más de resina al de la izquierda, al marcapágina. Este ya está bien gordito. Ahora no los vamos a mover, vamos a dejarlos ahí que se sequen y mañana vamos a conocer el resultado. Amigos, ya estamos en el siguiente día desde que les hicimos el efecto doming a nuestros colgantes y a los marcapáginas marinos. Se ven hermosas en este momento. Las piezas yo le hice el doming ayer en la tarde, más o menos a las 6-7 de la tarde. Y hoy en la mañana cuando llegué a la oficina las vi, ya estaban solidificadas, pero todavía se sentía que les faltaba un poquito de dureza, y eso se debe exclusivamente al calor ambiental, que ha sido muy baja. La temperatura acá en la noche baja demasiado. De hecho estamos con mínimas de 1 o 2 grados, por lo tanto era normal que no iba a estar completamente endurecida la pieza, ¿ya? Así que para acelerar el secado, para acelerar el proceso de curado y queden perfectas hoy mismo, las puse en la mañana sobre la manta de calor. Aquí la tengo, aquí tengo mis piezas, la manta está con su espumita, la manta térmica y el mat de silicona. Las dejé aquí encimita directo y les puse 4 horitas con el máximo de temperatura. Así que ahora ya deben estar listas, ya lleva sus 3 horas yo creo, así que ya es suficiente. Voy a apagar la manta de calor, ahí la apagamos, vamos a dejar enfriar completamente la manta, que se enfríen las piezas y luego ya vamos a sentirlas que están completamente curadas. Así que voy a esperar que se enfríe y seguimos grabando. Listo, ya tenemos las piezas frías después de haberlas tenido sobre la manta de calor. Están totalmente a temperatura ambiente y si se fijan ya se curaron completamente, tienen la mínima flexibilidad. Por supuesto que si lo hacemos muy fuerte podría llegar a doblarse, pero con 2 capas de resina es suficiente para un marcapáginas. Así que es importante dejarlas enfriar después de la manta, porque el calor, recuerden que las ablanda momentáneamente, temporalmente, y luego cuando ya vuelven a la temperatura ambiente es cuando se produce el mayor endurecimiento. Estos dos yo los hice aparte, que me encantaron también, que tiene piedrecillas en la parte de abajito. Y por ejemplo a el hoyito quedó tapado con resina al hacerle el doming. Por lo tanto, le vamos a abrir el hoyito para poder pasarle una cadena. Y lo vamos a hacer con nuestro taladro Arte Drill de la tienda de Arte Insumos. Listo. Nunca les echen alcohol para sacudir o limpiar la pieza. Todavía no, cuando tienen poco tiempo de curado las piezas, solamente con un pañito de microfibra, o puede ser también con
toalla de papel, ¿ya? Para sacarle el polvillo cuando nosotros le hacemos alguna reparación con el taladro. Y acá ya tenemos finalizadas nuestras piezas con sus respectivas terminaciones. Utilizamos el desbarbador y miren lo hermoso que queda el efecto doming en las piezas. Este brillo de la resina de Arte Insumos es realmente insuperable. Acá miren, le pusimos una cadenita plateada. Si se fijan, ahí se alcanza a ver la guatita. Y eso le da un acabado mucho más profesional, sobre todo a las joyas. Y acá tenemos los marcapáginas, también bellísimos. Miren cómo se refleja la resina. Así que, bueno, espero les haya gustado, les haya servido para darles una terminación más bonita a sus piezas. Y no se olviden de comentar si tienen consultas, siempre los vamos a leer para poder seguir subiendo material. Así que estén muy bien. Chao, chao.